empezar el culto, hermanos, pidiéndole al Señor que sea Él derramando su Santo Espíritu hoy en esta preciosa mañana. Que el Santo Espíritu nos guíe y nos ministre, porque el Señor sabe todo, todas las cosas. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Entonces, hermanos, les pido que me ayuden a orar, haciendo Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Hoy en esta preciosa mañana, Señor, venimos ante tu presencia, Padre, primeramente pidiendo perdón, Señor, por nuestros pecados, pidiendo, Señor, que seas tú, Señor, ministrando nuestros corazones, que seas tú, Señor Dios, librándonos de todo mal, Señor Dios, y guardándonos en todo tiempo, en todo momento, Señor. Te pedimos hoy en esta mañana, Señor, por la hermana Charito, Señor, y sus hijas, Señor, que sus hijas se encuentran todavía enfermitas, Señor. Yo te pido, Señor, que tengas misericordia, Padre, que seas tú, Señor Dios, diciendo esa palabra, Señor, porque tu palabra tiene autoridad y poder, Señor, sobre toda enfermedad, Señor. Tan solo di la palabra, Señor, y las niñas serán sanas, Señor. Sánale, Señor Dios, de toda infección, Señor Dios. Sánale, Señor, de toda dolencia, Padre Santo. Y si alguno, Señor, de aquí, de mis hermanos, está aquí, Padre, con algún dolor, con una enfermedad, una dolencia, Señor, yo te pido, Padre, que seas tú, Señor Dios, tocando el cuerpo de mi hermano, Señor, tocando el cuerpo, Señor Dios, Padre, para que sea sanado, Señor. Porque así, Señor, como te tocó, Señor Dios, la mujer de flujo de sangre, Señor, porque ella pensó, Señor, solo tocar el borde sería sana, Señor. Así, Señor, permítanos tocar el borde de tu mano, Señor, y sabremos, Señor Dios, y reconocemos que solo tú, Padre, puedes sanar, Señor, porque por tu llagas hemos sido sanados, Padre. Fortalece a la hermana Charito, su esposo, Señor, guárdalos, cuídalos, Señor, porque sé que ellos están, Señor, ahorita, Señor, sintonizados por el Rey, Señor, y a cada uno, Señor Dios, de los que se encuentran a través, Señor Dios, del celular. Yo te pido, Padre, por cada uno de ellos, Señor, que tengas misericordia, Señor, que los guardes, Señor, que, Señor, tengas tú, Señor Dios, el control de sus vidas, Padre, porque sabemos, Señor, que tú tienes, Señor Dios, poder para todas las cosas, Señor, y que para ti no hay nada imposible, Padre. Te pido, Señor, y te doy gracias, Señor, por los que están ya aquí, Señor Dios. Gracias por mis hermanos que han llegado a este lugar, Señor, porque sabemos que tú, Señor Dios, nos traerás tu palabra, Señor, la bendición, Señor, que abunde y sobreabunde en cada uno de mis hermanos, Señor. Por los que no han llegado, Señor, te pido que prestes sus pasos, Padre, que los traigas a este lugar, que tu Santo Espíritu les recuerde que hoy es día de alabar y glorificar aún más el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana, Señor, por la lluvia, Señor, por el temporal, Señor, que tú, Señor, has enviado esa lluvia, Señor, a regar los campos, Señor. Te pedimos, Señor, que la sigas enviando, Señor, para que el producto, Señor, del reloj que pueda llegar, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre precioso y glorioso del Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. Sean todos bienvenidos, hermanos, buenos días. Yo les pido que abramos nuestra Sagrada Escritura en Judas, la epístola de Judas 1:17. Dice amonestaciones y exhortaciones, el encabezado. ¿Estamos ahí, hermanos? La palabra de Dios la vamos a leer como comúnmente lo hacemos. Ya estamos todos ahí, ¿verdad, hermanos? Sí. 17 al 25. Perdón, al 23. Del 17 al 23. La palabra de Dios la vamos a leer como comúnmente lo hacemos. Yo empiezo el primero y ustedes continúan en el 18. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían que en poder tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificad
algunos que dudan convencerlos. Dos, y a otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Porque mis hermanos, dice las amonestaciones, ¿verdad, hermanos? También nosotros nos debemos de amonestar, hermanos. Cuando alguien sabe que un hermano ha caído, hermano, o no viene a la iglesia, hermano, es bueno hablarle por teléfono, oír a decirle, hermano, nos hace falta, hermano, te estamos esperando, el Señor te ama, adelante, ánimo, ¿verdad, hermano? Tenemos que amonestarnos, dice, todo el tiempo. Dice el 20, dice, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, hermanos, tenemos que estar orando, tenemos que estar bien edificados, estar orando en todo tiempo, en todo momento, porque sabemos que el adversario, ¿verdad? Él dice que ha venido a devorar. Entonces, hermanos, no dejemos de orar. Dice en el 22 y en el 21, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Tenemos que estar en amor, hermanos, en armonía, en paz, unos con otros, ¿verdad, hermanos? Dice el 22, algunos que dudan, convencerlos, hermanos. Convencerlos que en el amor de Dios lo tenemos todo. Convencerlos que un día Jesucristo vendrá por todos sus escogidos. Entonces dice el 23, a otros salvar, arrebatándolos del fuego. Tenemos que ir, hermanos, a llevar las buenas nuevas también, a predicar el Evangelio, a arrebatarlos del fuego, a arrebatar esas almas para que vengan al arrepentimiento y estén con el Señor, ¿verdad? Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con el culto. Dios les bendiga. Les pido el número de alabanza que pase para seguir adorando y glorificando el nombre de Cristo. Buenos días a todos. Dios bendiga a todos en esta preciosa mañana. Vamos a darle unas palmas a nuestro Dios, porque vamos a entrar ante su presencia. Vamos a adorar su grande nombre. Vamos a exaltarlo como Él lo merece, así como lo hacía David en el santuario de Dios con sus instrumentos que él tenía y algunos que inventó, también dice ahí la Biblia, porque él se gozaba en la casa de Dios y él decía, hermano, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Una cosa que el cristiano no debe de perder, hermano, es el gozo de venir a la casa del Señor, donde su nombre es invocado, donde se enseña la palabra y donde se adora, porque esto es muy importante para nuestra vida espiritual, ya que debemos recordar lo que se leyó, que los santos apóstoles anunciaron que en los postreros tiempos, ¿verdad?, habría burladores, habría personas que no tomarían en cuenta las cosas de Dios, se les haría cosa liviana, cosas sencillas, ser cristiano, creyendo que nomás por venir a la iglesia cuando dan las ganas, eso es ser cristiano. Pero Dios dice, hermano, que Él conoce a los que son suyos. Amén. Pues vamos a declararlo en esta preciosa mañana. Vamos a recordar la gracia sublime de nuestro Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Amén. Vamos a recordar este canto precioso que se llama Gracia Sublime. Amén. Y es digno de tomar el libro, de desatar sus sellos, porque Él con su sangre nos ha redimido para Dios nuestro Padre. Amén. Vamos a cantar León de Judá. Aleluya.
adventistas, amén. El pueblo de Dios tenemos que darle palmas al Señor, porque así está escrito en los Salmos, amén. Dice que aún los ríos baten las manos, yo no sé cómo, pero es una alegoría de que aún la naturaleza alaba al que lo crió, amén. Los pájaros, los animales tienen una forma de adorar a Dios, aunque no consciente, pero ellos cantando, hermano, en las mañanas están anunciando la gloria de Dios, están anunciando que hay un Dios que los creó, que hay un Dios, hermano, que hizo que esta tierra fuera algo muy hermoso para el hombre. Aunque ciertamente el hombre la hemos contaminado, se está destruyendo, se está contaminando, pero no se apure porque la iglesia volará al tercer cielo cuando ya no se pueda vivir aquí. Cuando las guerras se aumenten, las pandemias se aumenten, la iglesia será arrebatada con poder. Cristo vendrá por su pueblo, hermano. Esa es la esperanza bienaventurada que el apóstol Pablo enseñó y anunció a la iglesia cristiana. Amén. Adonai es nuestro Señor. Adonai en el hebreo significa mi Señor. Entonces, Cristo también es nuestro Señor, porque dijo el ángel que anunciaba a los pastores: les traigo buenas noticias, buenas nuevas, de que nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál era la ciudad de David? ¿Cuál era la ciudad de David? Belén, ¿verdad? Que en el hebreo es Betlehem, que quiere decir casa de pan. Por eso cuando Cristo predicó, dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá eternamente. Gloria a Dios. Vamos a cantarle al Señor. Amén. Él ha cambiado nuestro lamento en gozo.
Te alabamos porque eres grande y poderoso, Señor. Porque bueno es adorar a nuestro Dios, porque Él, hermano, dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que cuando usted y yo vengamos a este lugar, tenemos que abrir nuestro corazón en alabanza, en acción de gracias. Tenemos que hablar con Dios, comunicarnos con Dios. Si venimos enfermos, póngale en las manos de Dios su enfermedad y dígale: Señor, yo vengo a adorarte, confío que tú me vas a sanar, me vas a restaurar. Amén. Entonces, pueden alabar al Señor, vamos a cantar. Amén. Siempre eres su misericordia. Dios nos ama, dice, como la niña de sus ojos. Amén. Y nos cuida también de este mundo pecador. Y cuando nosotros nos queremos salir de su camino, de su redil, Él actúa
Él nos disciplina y Él nos cela con celo santo. Amén. Porque Él quiere que sus hijos, que su pueblo, no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Dios nos puso aquí en el mundo para reprender las obras infructuosas de las tinieblas y para predicar el Evangelio y para decirles que hay una esperanza en Cristo. Vamos a cantar este canto precioso. Amén. Amén. Dice
nosotros. Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Él está aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Él nos ha dado la vida, Él nos ha dado la salud.
imposible para nuestro Dios. Tan solo una palabra, Padre, será hecho en este momento, donde quiera que se encuentre, aquel que está enfermo, aquella que está enferma, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe sanidad por la palabra dicha de nuestro Dios. Lo recibimos por fe, Señor, en el nombre de Cristo. Nos declaramos sanos de toda dolencia. Echamos fuera toda obra de Satanás también en nuestra vida. Toda tentación que viene de las tinieblas en estos últimos tiempos que los demonios están atacando. Nos fortalecemos con el poder de nuestro Dios. Ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, porque el Señor es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aquel que nos lastimó en su propio Hijo, hermano, ¿cómo no podrá poner todas estas cosas? Gracias, Señor. Gracias. 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 Dale un aplauso a Él. Porque en la cruz del Calvario el Señor, hermano, derramó su sangre preciosa. Y dice este cántico: viviré para Cristo, viviré para Cristo. Por ti, por mí, es tu amor.
cantar el último canto. Está cayendo, algo está cayendo aquí. Está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantan y su gloria toca. Es tan fuerte sobre Su gloria está
su corazón por el Espíritu. Aleluya. Gracias, Padre, te doy en fuerte momento. Gracias, Señor. Santo. Te alabamos y te bendecimos. Te nos digna de alabanza. Ahora te pongo en tus manos, Señor, a tu servicio, cabal, ladrillo, puerta, Dios. Gracias, Padre, bendice a los músicos, Padre, y a todos los que están aquí. Pueden sentarse, hermanos, descansen. Dios les siga bendiciendo, hermano, todos y cada uno de ustedes. Me comentan que los niños grandes no van a salir a clase, solamente los niños pequeños al parecer. Así es que es el único aviso que hay. Y hermano, como siempre, sean dadas gracias a Dios en todo tiempo y en todo momento por su grande amor, por su misericordia que ha tenido para con todos nosotros. Cada día que Él nos da, hermanos, es momento y es una actitud que debemos que tener siempre, hermano, agradecido con nuestro Dios. Agradecer a nuestro Dios por la vida, por la familia, por el alimento, por el trabajo, hermano, por la lluvia también, porque, hermano, su palabra nos enseña que Él es el que manda la lluvia, Él es el que manda, hermano, las nubes, porque dice la palabra de Dios que Él es el creador y que todo el universo, hermano, no solamente el planeta, todo el universo le obedece. Solamente Él y nadie más que a Él. Así es que, hermano, pues agradecido con nuestro Dios, y el día de hoy, hermano, vamos a compartir en la palabra de Dios, hermano, el valor de la santidad. ¿Sí? Vamos a ver, hermano, el día de hoy el valor, lo importante, lo gran importante que es, hermano, la santidad en el pueblo de Dios, la santidad de cada uno de nosotros. Y yo quiero decir, hermano, a manera de introducción, hermano, cuando nosotros, hermano, o solamente una comparación, cuando nosotros, si alguno de nosotros nacimos aquí en México, somos mexicanos, y algún día nosotros tenemos la intención o queremos ir, queremos entrar, queremos ver Estados Unidos. Si queremos entrar de una manera legal, hermano, ¿qué tendríamos que hacer? Pues bueno, muy sencillo, ¿no? Tendríamos que sacar una visa, ¿no? Sacar para entrar de manera legal. Sabemos que si es de manera ilegal, bueno, hay, como dicen por ahí, ¿no? Una y mil formas, ¿no? De cómo entrar, ¿no? Pero si queremos entrar de manera legal, la única manera es sacando una visa, ¿sí? Ahora bien, la palabra de Dios nos enseña, hermano, y quiero decir, hermano, que Dios está preparando a su pueblo, aquellos que van a ser, aquellos que son escogidos, los está preparando, hermano, para el arrebatamiento. Y yo quiero decirles, hermano, que la palabra de Dios nos enseña que la única manera para ver a Dios, ¿qué dice la palabra? ¿Cómo es la única manera para ver a Dios? Dice la palabra del Señor, ¿verdad? ¿Cierto o no? La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por qué nos habla eso, hermano? Porque yo quiero decirle que hoy día, como ya lo comentó nuestro hermano y como lo han comentado muchos predicadores que son usados por nuestro Dios, que, hermano, se está degradando el cristianismo. Se está degradando porque en los últimos años han entrado diferentes doctrinas erróneas, equivocadas, porque la palabra de Dios lo advirtió, ¿cierto o no? Jesucristo en su palabra nos dice ahí en Mateo capítulo 7 que tengamos cuidados porque en los últimos tiempos vendrán personas disfrazadas. Y aún también Pablo también lo enseña, ¿verdad? Que tengamos cuidado.
Y yo quiero decirte, hermano, también eso ha entrado en el cristianismo y también ha entrado en las vidas de las personas, de que algunos creen y piensan que solamente por venir a la iglesia es más que suficiente, cuando la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día estamos viendo cómo muchas personas están viviendo una doble vida. Hoy día estamos mirando cómo muchas personas vienen a la iglesia, pero todavía siguen practicando el pecado. Hoy día estamos viendo cómo muchas personas todavía vienen a la iglesia, pero siguen conviviendo, siguen en los bailes, siguen en las fiestas. Y el día de hoy la palabra de Dios nos va a enseñar y nos va a decir que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a orar, hermanos, para entrar en la palabra. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe, a ti, al único Dios verdadero, damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad y la alabanza, porque solamente tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. En este día, Señor Padre, gracias sean dadas a ti, Señor Dios, por todo lo que nos has dado. Tú nos has dado la vida, nos has dado vida en abundancia, nos has dado salud, Señor Padre, nos has dado trabajo, nos has dado familia, nos has dado alimento, nos has dado vestir. Tú nos has dado todo, Señor. Y por ende, Señor Padre, estamos agradecidos contigo, al único Dios verdadero, Creador del cielo y de la tierra. Ahora, Señor Padre, yo te pido, Señor, que tu palabra, que va a ser predicada el día de hoy, como siempre, Señor, haya cabida en los corazones de todos mis hermanos, incluyendo el mío. Y que cada día, Señor Padre, podamos estar viviendo en santidad, Señor, como tú nos demandas en tu palabra. Porque, Señor Padre, el vivir en santidad, Señor, no es opcional, Señor, sino que es una responsabilidad. Es un mandato, Señor Padre, que tú nos has dado, Señor, y es una responsabilidad de cada cristiano vivir en santidad. Señor, ayúdame a compartir tu palabra, usa mi lengua, mi corazón, mi mente, mi ser, y que hable, Señor, todo lo que tú quieras, Señor. Ayúdame, Señor Padre, a ser ese canal, Señor, de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos que están en este lugar. Desde el más pequeño hasta el más grande, Señor, bendícele grandemente. Y que tu grande amor, tu misericordia esté con nosotros todos los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El valor de la santidad. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 al 17. Bueno, desde el 14, hermano, para poder entender un poquito, dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 17. Versículo 17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo, en vuestra peregrinación. Mira, hermano, aquí el primer versículo nos dice, ¿verdad? Cuando no conocíamos a Dios, ¿cómo vivíamos? El versículo 14, ¿cómo vivíamos cuando no conocíamos a Dios? En vuestra ignorancia, ¿verdad? En pecado, en vuestra ignorancia, así vivíamos. En desobediencia, así podemos aplicar muchos términos. Cuando no conocíamos, y por eso lo dice claramente, ¿verdad? El 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníamos. Estando en vuestra ignorancia, cuando estábamos en ignorancia, que no conocíamos de la palabra. Y dice enseguida, ¿verdad? Dice, si no, como aquel que os llamó, ¿quién nos llamó a todos nosotros? Cristo, Dios nos llamó. Dice aquí la palabra, si no, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera. Hermano, Dios, en su sabiduría, en su grande conocimiento, porque Él lo sabe todo, Él sabía claramente, hermano,
que muchos de nosotros, hermano, o algunos de nosotros, cuando venimos a la iglesia, mostramos una cara quizás de santidad, entre comillas, ¿verdad? Fingimos, ¿se acuerda la palabra hipocresía, verdad? ¿Qué significaba? ¿De dónde viene esa palabra? Eran aquellas personas que usaban de manera experta, usaban una máscara, se transformaban, ¿verdad? Y muchas veces nosotros cuando venimos aquí, hermano, a veces quizás nos pasa así de esa manera. Venimos a este lugar, ¿verdad? Y levantamos nuestras manos, a veces hasta lloramos, ¿verdad? A veces hasta lloramos. Hablamos con los hermanos, hermano, Dios le bendiga, ¿verdad? Y somos de una manera muy diferente, ¿verdad? Pero una vez que salimos de aquí, hermano, por eso Dios en su palabra aquí nos enseña que en toda vuestra manera de vivir tenemos que mostrar santidad, obediencia, en toda, hermano, en toda vuestra manera de vivir. ¿Esto a qué se refiere, hermano? Que cuando tú sales de este lugar, donde quiera que vayas, si vas con tu familia, si vas a tu trabajo el día de mañana, si vas con tus amigos, a donde quiera que vayas, debemos que reflejar y vivir en santidad. Yo quiero decir, hermano, si has venido aquí a la iglesia durante 10, 15, 20, 30, 40 años, pero nunca viviste en santidad, y ahorita vamos a ver, hermano, también más adelante vamos a ver quiénes son las personas que pueden mostrar esa santidad, porque aquí nos enseña en su palabra. Si tú no estás viviendo de esa manera, hoy el Señor te está hablando y te está diciendo, ¿sabes qué? Es necesario que te arrepientas. Es necesario, si ya eres hijo de Dios, pero estás practicando el pecado, porque vamos a ver también eso, quiénes son los que están practicando el pecado. Si estás practicando el pecado, el Señor el día de hoy te está diciendo, ¿sabes qué, hijo mío? Hoy es el día de que te arrepientas. Y si tú eres una persona que no has aceptado a Cristo en tu corazón, el Señor te está diciendo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Por eso es que la palabra de Dios nos va a enseñar. Dios quiere, hermanos, que en toda vuestra manera de vivir, en todos nuestros caminos, vivamos en santidad. Así nos enseña la palabra. Y dice enseguida, versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en el temor en todo el tiempo, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, hermano. ¿Qué es la palabra peregrinación? Una religión, la tradicional, la ha trastornado, ¿verdad? Porque lo que ellos usan como peregrinación no tiene nada que ver con la palabra. ¿O sí tiene algo que ver? Nada que ver, nada. Exactamente. La palabra nos enseña, hermano, y también para que no se asuste, porque muchos pueden decir, ah, caray, yo escuchaba esa palabra ya, pero no sé qué significa. Y por eso es que el día de hoy, hermano, peregrinar significa pasar, o sea, el camino, pasar, ¿sí? Por un momento. Entonces, cuando nos enseña aquí que nuestra peregrinación estamos peregrinando, ¿por dónde? Por la tierra, por el mundo. Y recuerda, hermano, que cuánto es lo más que podemos vivir en este mundo, hermano. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos da un consejo en Salmos 90, versículo 12. Dice ahí, ¿verdad? Enséñanos, oh Jehová, a redimir bien el tiempo, a aprovechar bien el tiempo. Y dice ahí el versículo anterior, dice, los años del hombre son 70, a lo más robusto 80. Y dice, y si llegan 80 años, ¿cómo es sus días? Ahí dice, ¿no? Trabajosos, muy cansados, muchos dolor y todo eso. ¿Sí? Entonces, no significa que nadie pueda llegar a los 80 o a los 90, no, hermano, ahí especifica, ¿sí? Ahí dice claramente, por eso hay que entender la palabra. No dice que nadie puede llegar a los 80, ni a los 90, ni a los 100, pero ¿cómo es su trabajo? Entonces, hermano, muy pesado, mucho dolor, mucho trabajo, ¿sí? Entonces, hermano, todo en el tiempo que andemos aquí, hermano, habla de nuestra peregrinación en este mundo, hermano, que vivamos en santidad. ¿Sí, hermano? Que vivamos en santidad. Ahora bien, vamos a ver en la palabra, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, ahí adelantito, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 al 10. Dice ahí la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, todos, absolutamente todos, hermano, no estamos exentos a no pecar. Podemos fallar, ¿cierto o no? Todos podemos fallar. Ahora bien, ¿a qué se refiere esto, hermano? Esto se refiere, hermano, que tanto tú como yo debemos que reconocer, hermano, de que más de alguna vez le fallamos a Dios. Pero ojo, Dios nos está diciendo aquí, mira, si tú cometiste alguna falla, y esto va, hermano, para aquellos que en alguna vez le hemos fallado a Dios de alguna o de otra manera. Dios sabe claramente que somos carne, que podemos fallar, pero también nos da aquí el consejo. ¿Y cuál es el consejo? Dios nos está diciendo, mira, si tú alguna vez fallas, en vez de alejarte, mira, yo tengo la medicina, ¿sí? Yo tengo la solución. Si has fallado, sea cual sea tu pecado, como dice Isaías capítulo 1, versículo 18, cuando dice Jehová de los ejércitos, he aquí, si tus pecados fueren rojos, fueren de lo peor, si vienes arrepentido y convertido, con un corazón contrito y humillado, dice el Señor, que Él nos perdona. Y aquí nos enseña, hermano, si le fallamos a nuestro Dios, hermano, aquí está la solución, ¿sí? Entonces, esto es, hermano, para entender, ¿se puede vivir en santidad, hermano? Sí se puede vivir en santidad, se puede vivir, ¿sí? De que le fallamos a nuestro Dios, hermano, aquí está la medicina. ¿Qué es lo que hemos recomendado, hermano? Lo que nos enseña la palabra. Si cometemos alguna falta, hermano, inmediatamente cuando tú y yo nos equivocamos, ¿cómo nos sentimos? Cuando hacemos algo mal delante de nuestro Dios. Si eres verdaderamente hijo de Dios, el Espíritu que mora en ti, el Espíritu Santo, ¿qué te hace sentir? Te hace sentir mal, ¿cierto o no? Te hace sentir avergonzado, te hace sentir mal. Pero aquí en su palabra nuestro Dios nos enseña que, hermano, si hemos pecado, ¿tenemos a quién? Tenemos a nuestro abogado. Ven, ponte a cuentas. Quizás alguno de ustedes, hermano, esta palabra la estamos necesitando cada día. Ven y ponte a cuentas con nuestro Dios. ¿Sí? Por eso aquí nos enseña claramente, dice, si decimos que no tenemos pecado, otra cosa también importante, para aquellas personas, porque también lo hemos escuchado, no solamente en los inconversos, también en algunos que son conversos que dicen, pues yo la verdad, yo no he hecho nada malo. Oye, que mira, te invitamos a la iglesia, ¿para qué? No es necesario. Oye, mira, tenemos que hacer esto, nos ordena la palabra. Entonces, hay muchas personas que se quieren autojustificar, ¿cierto o no? Y lo hemos vivido nosotros. Hemos platicado con muchos que ya no vienen y dicen, no, yo desde mi casa puedo hacer todo, allá me porto bien. ¿Dónde está Dios, verdad? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Y se empiezan a autojustificar. Hermano, todos, como dice la palabra, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni a un uno. Entonces, hermano, no nos queramos justificar, hermano. Delante de Dios más de alguna vez le fallamos. Y Dios quiere que cada día nos pongamos a cuentas con nuestro Dios. Dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, hermano, nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros, la verdad que es Cristo Jesús. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que, hermano, si has cometido alguna falta, algún pecado, hoy es el día de que te pongas a cuentas con nuestro Dios. Hoy es el día. ¿Sí? Aprovecha la oportunidad, hermano. Dios, hermano, Dios espera que el verdadero creyente no peque deliberadamente. Lo vamos a ver enseguida. En Primera de Juan, capítulo 1, ahí mismo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y dice enseguida, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, hay que entenderlo, hay que explicarlo. ¿Sí? Cuando habla de practicar, ¿a qué se refiere?
que lo hace. Entonces, un ejemplo para poderlo entender. Todos los consejos que los hermanos nos han dado en este lugar, ¿sí? Desde que, hermano, hay que llegar temprano, hermano, lee la Biblia, hermano, compartir la palabra, vivir en santidad. Todos consejos porque son bíblicos. Todos consejos. Si nosotros se nos da el consejo y nosotros no obedecemos a Dios, hermano, entonces es señal que estamos practicando, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Entonces, hermano, Dios nos dice en su palabra, simplemente no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿sí? Entonces, si nosotros deliberadamente, es aquel que lo hace intencionalmente, aquel que dice, hoy no voy a ir a la iglesia, pasa otro domingo, hoy tampoco, pasa otro jueves, hoy tampoco, o sea, cuando lo hace deliberadamente, o practicar el pecado como tal, ¿sí? Ya sea lo que es borracheras, lo que es malas palabras, lo que es idolatría, cualquier tipo de pecado. Dice aquí claramente, el 9, todo aquel que es nacido de Dios, ojo, no practica el pecado, o sea, que no lo está haciendo continuamente, ¿sí? Que lo hace deliberadamente, que lo hace intencionalmente, sabiendo que es malo, que lo hace continuamente. Entonces, aquel que es nacido, no dice, ojo, no dice que aquel que es nacido de Dios nunca va a pecar, ¿verdad que no dice eso? No dice eso. Y dice enseguida, dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Recuerde que cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Lo recibimos, dice, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, no puede significa que no puede estarlo practicando, ¿sí? No puede y no lo debe de hacer, hermano. Entonces aquí nos da el consejo, hermano, no lo podemos, no lo debemos que hacer. Pero muchas veces, hermano, somos desobedientes. Y ojo, no todos los hermanos cristianos, ¿sí? No todos viven una misma vida. Algunos, poco a poco, como dice ahí, por la dureza de su corazón, por las concupiscencias, ¿sí? Por la maldad que hay en su mente, porque en vez de alimentarse de la palabra, se alimentan de otras cosas, en vez de obedecer a la palabra, ponen atención a otras cosas. ¿Qué es lo que empiezan a hacer? Se empiezan a alejar, empiezan a practicar y a practicar el pecado. Porque muchas veces, hermano, nos ha pasado que cuando nos dan el consejo, o se da el consejo a algún hermano, decirle, hermano, no practique eso, hermano, no lo haga. Se ofenden, se enojan, ¿sí? Pero vamos a ver más adelante, hermano, puede ser que en alguno de nosotros, hermano, quizás no hemos tenido ese nacimiento. Por eso es que Dios en su palabra habla a los que son cristianos para edificación y los que no son cristianos para salvación. La palabra de Dios siempre nos habla, hermano. Dios espera, hermano, que el verdadero creyente no peque deliberadamente, o sea, que no lo haga intencionalmente. La práctica del pecado es pecar deliberadamente como un estilo de vida, ¿sí? Aquellas personas que lo practican ya lo hacen un estilo de vida, ¿verdad? Tienen la costumbre de que practican el pecado, sí, no vamos a decir específicamente en qué, pero lo practican y ya lo hacen como un estilo de vida. Ya es común para ellos, ¿sí? Ahora bien, el cuerpo humano, ¿a qué se acostumbra más fácilmente? ¿A las cosas malas o a las buenas? A lo malo, ¿verdad? Siempre el cuerpo, la carne, ¿a qué se acostumbra siempre y qué quiere? Las cosas malas. Por eso Dios en su palabra nos enseña en Gálatas capítulo 6, versículo 7, ¿verdad? 8 y 9, que nosotros tenemos que alimentar el espíritu, ¿sí? Si nosotros alimentamos el espíritu, del espíritu vamos a cegar vida eterna, ¿sí? Y pasa lo contrario, si alimentamos la carne, de la carne vamos a cegar corrupción. Así, hermano. Ahora bien, ¿qué nos dice la palabra? En 2 Corintios 5:17, ya un versículo muy conocido, 2 Corintios 5:17, pero igual que lo busquen los hermanos para que si alguno nos va siguiendo ahí. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Hermanos, vivir en santidad es el resultado real de un nuevo nacimiento, ¿cierto o no?
Vivir en santidad es el resultado real de un nuevo nacimiento. Por eso lo comenté, hermanos. Si alguno en este lugar no siente nada cuando practica el pecado, el Espíritu Santo no le dice nada, puede ser señal de que no ha nacido de nuevo. Porque la Escritura es bien clara, hablando Pablo a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esto, hermano? Que nos está diciendo aquí la palabra, hermano, las cosas viejas, hermano, ya pasaron, hermano. Ya no las practique, ya no las practiquemos. Ya no vivamos en ese mundo. Antes éramos muy dados, ¿verdad? Que nos invitaban a una fiesta y ya estábamos ahí, ¿verdad? Nos invitaban, ¿a qué hora se empieza? A las 3 de la tarde, a la 1 ya estábamos ahí, ¿verdad? O desde antes, ¿cómo dice? O desde antes. Hermano, ya no practiquemos eso. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si has tenido un nuevo nacimiento, si hemos tenido un nuevo nacimiento, es una vida nueva. Si tú dices, bueno, yo practico el pecado y no me pasa nada, no siento que el Espíritu Santo me hable, ten cuidado, quizás no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque muchos pueden hacer la oración del pecador, ¿cierto o no? Pero la hacen solamente de boca. Muchos se pueden bautizar, ¿cierto o no? Se bautizan en el agua, pero no puede pasar nada, o sea, no han tenido un nuevo nacimiento. Exactamente. Entonces, si tú eres de las personas que no sienten nada cuando estás allá en los bailes, cuando estás allá tomando, cuando estás allá viviendo en el pecado, ten cuidado, porque la palabra de Dios nos enseña sin santidad, y ese es el boleto. Dios nos está hablando, hermanos, para que todos estemos preparados para la venida de Dios. Dios nos está hablando. Ese es el boleto. Es parte del boleto. Sabemos que la salvación, hermano, de la vida eterna, hermano, la salvación en Cristo Jesús. Pero ojo, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estás viviendo en tu familia? ¿Estás siendo responsable con tu esposa, con tu esposo? ¿Le estás cumpliendo con las actividades que tienes que hacer? Y hablo de los dos, ¿eh? El hombre ya sabe lo que tiene que hacer, que tiene que cumplir con las necesidades básicas y con todo lo que se ocupa, debe que trabajar, debe que estar al pendiente. La mujer debe que estar atendiendo a su marido, lo que necesite, tenerle su comida calientita, tenerle su ropa planchada cuando la necesite, etcétera, etcétera. Ya, hermano, sabemos, hermano, lo que estamos haciendo. Y cada uno de nosotros, hermano, es responsable, hermano, lo vamos a ver enseguida. Cada uno de nosotros es responsable vivir o no vivir en santidad. Ahora bien, dice aquí la palabra de Dios, hermano, que Dios ordena al creyente vivir en santidad, hermano. Dios nos ordena ahí mismo donde iniciamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, nomás para recordarlo, donde iniciamos. Esto para que tengamos en cuenta, hermano, que no es opcional, hermano. No es opcional si quieres vivir o no. La palabra de Dios nos enseña aquí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? O sea, no es opcional, hermano. Aquí nos enseña que Dios nos ordena. Así como nosotros de predicar la palabra, hermano, la gran comisión, hermano, también no es opcional. Todos tenemos que predicar, ¿cierto o no? Todos lo tenemos que hacer. ¿Sí? No es opcional. Vivir en santidad también, hermano, no es opcional, es algo que nos ordena el Señor en su palabra. Una vida santa, hermano, exige determinación, hermano. Debemos que ser determinantes, o sea, debemos que tener esa convicción, hermano, vivirla, hacerla, hermano. No es a ver si quiero, no, hermano, lo tenemos que hacer. Mire lo que dice ahí en Romanos 12, vamos a ver qué nos dice Romanos, qué nos dice Dios en su palabra por medio de Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1.
Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿y qué más? Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mira, hermano, el creyente es responsable de su vida interior y su caminar, ¿sí? Tú y yo, hermano, ahora yo te pregunto, así de sencillo, para vivir en santidad, hermano, ¿dependemos del pastor? Para tú comportarte como te debes que comportar aquí y allá, ¿dependemos del pastor? ¿Dependemos del hermano? Cada uno de nosotros, hermano, tiene esa responsabilidad. Por eso nos dice aquí: así que, hermanos míos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis, o sea, es tu responsabilidad, mi responsabilidad, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, ahí habla de santidad, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Hermanos, cada uno de nosotros es responsable. Cada uno de nosotros es responsable cómo quieres vivir en este lugar. Cada uno es responsable. Así es que, hermano, ahí está claro. Una vida santa exige determinación. Y, hermano, el creyente es responsable de su vida interior y su caminar. Cada uno de nosotros es responsable. ¿Sí? Ahora bien, vamos ahí a la palabra, hermano, porque dice: la santidad puede ser perfeccionada, es decir, completada o madura. Se trata de una santificación progresiva y un rechazo permanente al pecado. O sea, cuando un hermano va caminando en madurez, es un hermano que toma buenas decisiones en la palabra. Toma buenas decisiones. Escucha la palabra, escucha el consejo, toma buenas decisiones y le dice: oye, que te invito a un baile, que ven, va a haber botellas, va a tocar no sé, los muecas, no sé quién. No, ¿sabes qué? Eso, como dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, aquí, esas cosas viejas pasaron ya. Ya sabes. Entonces, es una madurez, ¿no? Es una madurez cuando ya da esa respuesta, ¿cierto o no? Ya es una madurez. O sea, y debemos que ir creciendo. Nos enseña la palabra que vayamos haciendo eso. ¿Eso cómo se logra? Nos dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Vamos a Santiago, capítulo 4, versículo 8. Dice aquí la palabra de Dios, Santiago 4:8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el consejo? ¿A quién tenemos que acercarnos? A Dios. Acerquémonos a Dios. ¿Y qué es acercarnos a Dios, hermano? Por medio de su palabra, la lectura de su palabra, en oración, obedeciendo sus preceptos, obedeciendo sus mandamientos. Hermano, acerquémonos a Dios. Y como dice ahí enseguida, ¿verdad? Por eso es el consejo: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermano, dice la palabra de Dios, cuando Jesucristo estaba en la tierra, decía: todo aquel que viene a mí, yo no lo echo fuera. Él lo recibe, Él nos recibe. Y por eso dice aquí claramente: si nos acercamos, Él se acercará a nosotros. Y dice enseguida: y vosotros, pecadores, ahí habla a los pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, hermano, ahí está el consejo. ¿Quién es el único que perdona pecados? Dios, Cristo, su palabra. Él es el único, Dios. Él es el único. ¿Sí? Si estamos pecando, Él es el que nos perdona, por medio de Cristo Jesús. Y ahora, los de doble ánimo, aquellos que a veces sí, a veces no, que están ahí, que están divagando entre dos pensamientos. Dice aquí, hermano, no seamos de doble ánimo, no seamos así. Hermano, dice aquí: acerquémonos a Dios, enderezad vuestros caminos. Así es, hermano. Entonces, el consejo aquí de de Santiago, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y, hermano, ¿qué es lo que nos va a purificar? ¿Qué nos purifica? El alma. ¿Qué es lo que nos puede purificar? La palabra de Dios nos enseña
que esa agua, que es la palabra, ¿verdad? Simboliza la palabra, nos limpia de todo pecado. Nos purifica, nos limpia. Así es que, hermano, aquí está el consejo. Ahora bien, la única prueba segura que tenemos una fe salvadora en Cristo Jesús es una vida en santidad. Vamos a Hebreos capítulo 12, 14. Hebreos 12, 14. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermano, en los Salmos también aparece, ¿verdad? También en los Salmos también aparece que sin santidad, ¿verdad? Nadie verá al Señor. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos enseña, hermano, y nos habla de la santidad. Entonces, aquí también nos dice al principio que sigamos la paz, hermano. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros, hermano, estamos en Cristo, ¿verdad? Nuevas criaturas somos. Entonces, hermano, cuando tú vienes a Cristo Jesús, Cristo Jesús no solamente te quiere limpiar el corazón, sino también te quiere limpiar la mente, todo tu ser. Dios te quiere limpiar todo tu ser. Ahora bien, si tú eras una persona que en aquel tiempo vivía en pleitos y que de cualquier cosa quería hacer problemas y peleaba y todo, cuando venimos a Cristo, eso también debe que ser cambiado. Ahora bien, muchas veces de nosotros, hermano, depende de nosotros seguir la paz. Da un consejo también Pablo, ¿verdad? Dice, en cuanto dependa de ustedes, busquen la paz, o sea, sigan la paz. Si tú eres una persona que te dejas guiar por la palabra, que te dejas guiar por el Espíritu Santo, vas a tener esa paz, esa tranquilidad, y en cualquier problema vas a actuar de la manera correcta. ¿Sí? Entonces, hermano, en cuanto dependa de nosotros, sigamos esa paz. Pero dice ahí, ¿verdad? Dice, y la santidad. Entonces, hermano, tenemos que seguir, tenemos que vivir esa santidad también, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sí? El siguiente, hermano, también para que podamos entender, hermano, fíjese, hermano, si amamos a Dios y le amamos, le obedecemos, ¿sí? Aquel que ama a Dios le obedece. Y aquel que no ama a Dios, ¿qué va a pasar? No le obedece, ¿cierto o no? Por eso es que cuando damos un consejo, hermano, pues muchos, la verdad, no obedecen. Vamos a ver qué nos dice Cristo en su palabra, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan, capítulo 14, versículo 15. Dice aquí la palabra de Dios, si me amáis, hablando Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí te lo vamos a explicar. Ahora nos pasamos al versículo 21 y después al 23. Versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada. Hermano, como dicen por ahí, ¿no? Hay versículos que no necesitan explicación, hermano. Por sí solo se explican. Jesús dice, el que me ama, Jesús, guarda mis palabras. Así de sencillo. Así de fácil, hermano. Aquel que ama a Dios, mire, hermano, bien sencillo y bien fácil. Aquellos que aman a Dios, hermano, verdaderamente, hermano, no necesitan que el pastor, no necesitan que un hermano les esté diciendo continuamente, hermano, ven a la iglesia, hermano, no falles. Hermano, lee la Biblia. Hermano, haz esto, haz aquello, hermano. El que ama a Dios, hermano, no necesita todo eso, ¿cierto o no? No necesita que le estén recordando. Él por sí solo entiende y sabe lo que tiene que hacer. ¿Cierto o no?
Y siempre, o sea, eso también lo hemos leído y lo hemos sabido, siempre los pastores, siempre por lo regular, tienen más trabajo y más chamba con aquellos que se ponen duritos, con aquellos que no han valorizado, que no han aprendido a amar a Dios, a guardar su palabra. El que ama su palabra, hermano, desde temprano, busca las cosas de Dios. El que le ama, siempre. Muchas veces, hermano, se ha dicho, ¿verdad? Y se ha comentado, ¿verdad? Aquella anécdota, ¿verdad? De que, hermanos, ¿verdad? Bueno, una anécdota una es de aquí de casa y otra es de otro lugar. Cuando se pregunta, hermanos, ¿cuántos de ustedes aman a Dios, verdad? Y todos se da, amén, hermano, todos, ¿verdad? Todos dicen, ¿verdad? Todos que le amamos a Dios. Y muchas veces, hermano, aquellas personas que más gritamos o que más decimos, ¿verdad? Le amamos, ¿verdad? Y somos los primeros en fallar los jueves. Somos los primeros en fallar los domingos. Somos los primeros que tenemos la oportunidad de hacer el bien y no lo hacemos, porque aún dice la palabra en Santiago, y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, hacer lo bueno, hermano, es llegar temprano a este lugar, el hacer lo bueno, hacer las cosas buenas, hermano, es meditar en su palabra, compartirla, hermano, escudriñarla, hermano, todo, hermano, lo que ya sabemos de la palabra, ¿verdad? Y hay también por ahí otra anécdota, ¿no? De aquí de casa, ¿no? Que cuando dicen, hermano, ¿y usted tiene fe? Sí, hermano, tengo fe, hermano, mire, tan grandota, ¿sí, verdad? Dicen, que una fe tan grandísima, ¿verdad? Pero ¿qué dice la palabra? Diciendo Jesús, si tuvieran fe, ¿cómo? Como un granito, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se fija, hermano, cuántas veces? Exactamente, o sea, se fija, si tuvieran la fe así, ¿verdad? Dirías este monte, entonces con esa fe que nos están diciendo, hermano, aguas, ¿verdad? Y ya igual no, pasamos a lo mismo. Se llega el domingo, ese hermano, esa hermana, esa persona que decía que tenía una fe tan grandísima, no la vemos. Después nos dimos cuenta que ella andaba en un baile, que la invitaron allá a una graduación, ahí andaba, y todavía graba videos y los sube a internet, pues se da cuenta uno, ¿no? Dicen, ¿cómo, hermano, es brujo o qué? Es que lo suben todo a internet y todo está ahí. Hermano, sin santidad, nadie verá al Señor. La responsabilidad es tuya y es mía, de cada quien. De cada quien es la responsabilidad. Dios te está hablando, hermano, Dios nos está hablando. Si no estamos viviendo en santidad, hermano, no vamos a ver al Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de que te pongas a cuentas con el Señor. Hoy es el día. No vas a tener excusa, ni tú ni yo, nadie va a tener excusa de que se predicó en este lugar la santidad, de que se predicó en este lugar la salvación que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que no hay otro camino, ni otra verdad, ni otra vida, sino solamente en Cristo Jesús. Este video, hermano, y todos los que han sido grabados, 70, 80 años, si Dios permite a la humanidad, se van a poder ver. Vamos a dejar nuestro legado aquí, los hermanos que hemos predicado, los que hemos cantado, los que estamos acá al frente, vamos a dejar este legado. Y queremos dejar bien en claro que solamente en Cristo está la salvación, que no hay otro camino, y que solamente Él es el único, no hay otro. Y que la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, ya estamos en los últimos pasajes para terminar. Una prueba también, hermano, de que somos verdaderos hijos de Dios es que es nuestro estilo de vida, hermano, cómo estamos viviendo. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, nos enseña ahí en su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios: todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Cuando dice, hermano, de que peca, hermanos, aquel que lo practica, aquel que peca, peca y peca y peca. Por eso, hermano, por eso, si alguno de vosotros practica el pecado y no siente nada, quizás no has tenido ese nuevo nacimiento. Hoy es el día de que tengas ese nuevo nacimiento. Y para terminar, hermanos,
Romanos capítulo 8, versículo 14. Con este versículo terminamos. Romanos capítulo 8, versículo 14. Dice la palabra en Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sí, hermano? Entonces, todo, hermano, es un proceso y todo tiene una explicación y una aplicación. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres verdaderamente hijo de Dios, hermano? ¿Eres guiado por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermano? Es la tercera persona de la Trinidad. Y, hermano, dice la palabra de Dios que cuando nosotros recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, Dios nos da un anticipo de esa vida eterna. El anticipo, que dice que son las arras, eso es lo que significa las arras, es un anticipo, nos da el Espíritu Santo, dándonos a entender, mira, es un anticipo de que vas a tener la vida eterna. Y si estamos en Cristo, hermano, somos nueva criatura. Si estamos en Cristo, estamos viviendo en santidad. Si estamos en Cristo, no estamos practicando, no practicamos el pecado. Si estamos en Cristo, cuando nos dan una exhortación, una amonestación, tenemos que obedecer a la palabra. El que obedece la palabra ama a Dios. El que no obedece la palabra no ama a Dios. Así lo dice Cristo Jesús. Y este último versículo dice que los que somos de Cristo somos guiados por el Espíritu, y es prueba, como dice aquí, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, obedeces la palabra, y si no, simplemente no. La exhortación es, hermano, obedezcamos la palabra. Obedezcamos y vivamos la palabra. Conclusión, la santidad, hermano, en la vida del creyente es vital y muy necesaria, porque su práctica y estilo de vida es la evidencia fundamental y demuestra que que somos nacidos de nuevo, que hemos tenido ese nuevo nacimiento. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nos ponemos de pie, hermano, para dar gracias. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. A ti, Señor Padre, te damos toda la gloria, la honra, el poder, la majestad, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor Padre, nosotros citamos al autor, Señor Padre, el autor y consumador de la fe, Señor, es nuestro Señor Jesucristo. Señor Padre, esta es tu palabra. Yo te pido que haya cabida en los corazones de mis hermanos, pero también en el mío, y que seamos hacedores de ella cada día. Señor Padre, estas evidencias de estos videos, Señor Padre, que estamos dejando, Señor, si se van a mirar, Señor Padre, en 30, 40, 50 años, Señor, nosotros no lo sabemos, solamente tú lo sabes. Pero estamos dejando una evidencia en este lugar, estamos dejando una evidencia que estamos exaltando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que estamos proclamando y diciendo que la única salvación, la única manera para ser salvos es en Cristo Jesús. Y que, Señor Padre, sin santidad también nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida santa cada día, en todo nuestro peregrinar, en todo nuestro ámbito, en toda nuestra vida, en todos los sectores. Señor, que tu palabra, Señor Padre, en verdad haya cabida en nuestras vidas y seamos hacedores de ella. Ayúdanos a caminar, Señor, obedeciendo tu palabra. Si alguno en este lugar, Señor Padre, no ha tenido ese nuevo nacimiento, Señor, que hoy, Señor Padre, sea el día de salvación. Si alguno en este lugar, Señor Padre, ha estado viviendo desordenadamente, Señor Padre, pero es hijo tuyo, Señor, que esta palabra, Señor Padre, el día de hoy la medite y pueda, Señor Padre, obedecer a tu palabra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y por último, sin santidad nadie verá al Señor. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos los que nos están viendo y a todos mis hermanos en este lugar. Dios les bendiga grandemente. Dejo el lugar